antes que el sol. Tu gloria es eterna, sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Hola iglesia, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? Gusto en saludarles nuevamente una vez más. Una nueva grabación, una nueva producción de nuestra prédica online los días domingos. Hoy ya arribamos al domingo 14 de junio y nuevamente en la expectativa de cuándo regresamos al templo, cuándo vamos a estar reuniéndonos nuevamente en el templo. Pero poco a poco el Señor tiene el control de la situación y en el momento que el Señor lo indique, regresaremos a alabar al Señor nuevamente en el templo. Mientras tanto, lo seguimos haciendo cada uno en nuestros hogares. Cada uno de nosotros hemos aprendido, nos hemos preocupado por buscar de Dios en la intimidad, por leer su palabra y porque cada momento de esta cuarentena hemos estado disfrutando de lo que es el mantenimiento y la paternidad de Dios, porque sabemos que en este tiempo difícil solamente con Dios podemos vivir. Amén. Entonces, bueno, antes de comenzar la predicación, nosotros vamos a estar orando por los enfermos y quiero que usted me acompañe en una oración. Y en esta oportunidad clamamos al Señor por nuestro hermano Antonio García, por su nieta también Francis, que también está padeciendo de un problema con una infección. El hermano Antonio, ustedes saben, ha requerido de la ayuda de toda la congregación y hemos estado ayudándoles, pero aún está necesitando de muchas cosas como los medicamentos que le van a pedir ahora y sobre todo dinero para poder costear los gastos que ameritan esta operación que le van a hacer Dios mediante a partir del lunes. Igualmente su nieta, hemos estado ayudándole, pero todavía necesita medicamentos, antibióticos y lo que hemos conseguido, la ayuda que le hemos podido dar apenas le ha alcanzado para 2-3 días. Sin embargo, el tratamiento es bastante largo, creo que va a pasar de los 7-8 días. Entonces, hermanos, nos vamos a abocar a pedirle a Dios que tome el control de esta situación, también por mi mamá, la señora Elvia, que ya le hicieron un primer estudio y va a someterse a un segundo estudio en un problema que tiene en su sistema digestivo. Y por supuesto mi suegra también, la hermana Silfa. Le pedimos al Señor que haga un milagro en la vida de mi suegra en el nombre de Jesús y que ella quede totalmente sana. Amén. Bueno, mis hermanos, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia cada mañana está con nosotros, Señor. Dios mío, Señor mío, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos en esta mañana, Señor, unidos. Te pedimos, Dios, e imploramos por un milagro de sanidad para cada una de estas personas que hemos nombrado. Para las personas que están enfermas también, Señor, que cada uno de mis hermanos conoce. Para los que están en el hospital y, en fin, para todas aquellas personas que en el mundo están, Señor, que requieren de un milagro de sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, Señor, que seas haciendo un milagro en la vida de ellos, Señor. Llevándole medicina, Señor. Llevándole sanidad, Señor, en el momento oportuno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros, Señor, y has suplido la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. También vamos a orar, como de costumbre, por mi hermano Claudio. Ya están abriendo por parte de los tribunales allá en República Dominicana y pronto vamos a tener noticias buenas de parte de Dios con su liberación. Así que, Señor, toma el control de mi hermano Claudio, de Jonathan, que nosotros hemos estado orando, Señor, sin perder la esperanza. Sabemos que en su tiempo tú le vas a liberar, Señor, tú le vas a dar la libertad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que le lleves paz a su corazón, Señor, que le sigas protegiendo, Señor, proveyendo en tiempo de angustia, Señor, a él y a su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok,
hermanos, vamos a estar pasando a la alabanza de este día domingo, y para eso vamos a invitar a nuestra hermana Stephanie, quien está a cargo de la alabanza, y vamos a estar todos juntos adorando al Señor. Amén. Dios les bendiga. Hola familia, qué felices estamos una vez más porque ya hoy es domingo y Dios nos regala una vez más la oportunidad de estar juntos a través de esta plataforma. Si me estás viendo por primera vez, pues te doy la bienvenida y te abrazo en la distancia. Voy a invitarte a que me acompañes a orar en este tiempo. Amén. Y esto dice así: que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, te alabo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dile: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor, por permitir que te podamos alabar,
te podamos exaltar y glorificar, Señor, a través de nuestra alabanza y adoración. Bueno, mis servidos hermanos, aprovecho para decirle que esta semana les pido perdón porque no pude enviar ni grabar las cápsulas de vida que correspondía a la mitad de la semana. Bueno, tuve que salir a hacer algunas diligencias con respecto a la búsqueda de algunos hermanos, ayudarlos con las medicinas, con algunas cosas. Aparte de eso, no hemos tenido internet aquí en casa. Hemos estado luchando para que el Señor restituya el internet en nuestra casa para poder enviar todos estos mensajes. Amén. Bueno, mi hermano, he titulado la palabra de hoy, la he titulado Rompiendo estructuras en mi vida. Y quiero que hoy pongas mucha atención porque lo que voy a hablar es algo muy importante que si hoy puedes absorberlo y puedes de parte del Señor tomarlo para tu espíritu, vas a ser diferente, vas a salir diferente después de este mensaje. Rompiendo estructuras en mi vida. Siempre que hablo de este tipo de tema me gusta leer un mensaje o una parte de la palabra que me encanta, que tiene que ver con muchas cosas en la vivencia de los cristianos y su manera de pensar, de actuar y de ser. Y esa parte de la palabra la quiero leer rápidamente en la carta a los romanos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Como ven y notarán, siempre leo este versículo para hacer referencia al comportamiento que debemos de tener cuando se trata de estructuras en nuestra vida. Amén. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Amén y amén. Este versículo tiene mucho que ver con lo que yo voy a predicar, mis queridos hermanos, y vamos a ver por qué. Cuando yo hablo de rompiendo estructuras en nuestra vida, lo hablo en el sentido mental. Muchas de las estructuras que son dañinas en la vida de un cristiano son esas estructuras que todavía permanecen en la mente, la forma de pensar. Hay muchas personas que ya conocen del Señor, que ya han leído la palabra de Dios, pero siguen metidos como en una especie de jaula, siguen en una estructura que no les permite avanzar y cambiar su forma de vida. ¿Por qué? Porque no han renovado sus pensamientos, su entendimiento, como dice aquí el apóstol Pablo en esta parte de la palabra. Así que el tema de hoy se tiene que ver con eso, con esas estructuras, pues. Y yo quiero comparar rápidamente, hablando de estructuras, quiero compararlo con el pueblo de Israel cuando estuvo 400 y tantos años en cautiverio, cuando pasó de estar bien hasta que los faraones la nueva generación de faraones habían decidido esclavizar al pueblo, comenzaron a endurecer hasta que finalmente, después que ellos habían llegado a Egipto, invitados por su hermano José, terminaron siendo esclavos de Egipto. Y esta gente, durante esos 400 y tantos años de esclavitud, se les formó una estructura en su mente que no podían salir mentalmente de Egipto, a pesar de que Moisés, por mandato de Dios, los libera de la esclavitud. Aún en el desierto ellos permanecían esclavizados a una estructura que ellos tenían en su mente, que el faraón se había encargado de meterle en su cabeza, meterle en su cerebro y en su forma de vivir. Y hoy eso pasa en muchas personas. Hay gente que ya queda libre de pecado, hay gente que ya el Señor lo libera, lo perdona, pero en su mente todavía son esclavos. En su mente tienen estructuras que no les permiten avanzar. Si podemos leer rápidamente en el libro de Éxodo, rápidamente vamos al libro de Éxodo para hacer la comparación de lo que le había pasado al pueblo de Israel. Capítulo 7, a partir del versículo, desde el 1 vamos a leerlo al 7. Capítulo 7 del libro de Éxodo, que es la salida, desde el 1 al 7. Lo leemos rapidito, dice: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero fíjense este detallito aquí, un detallito, como siempre les digo. En el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Bueno, ¿cómo es esto? Por un lado, Dios está ordenando a Moisés que hable con Faraón y deje liberar al pueblo, pero aquí nos encontramos ahora del otro lado de la moneda un detalle donde dice que el mismo Dios iba a endurecer el corazón del Faraón para que él no dejara ir al pueblo. Seguimos en el 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Dios mismo había construido un escenario donde le demostraría al pueblo egipcio y al pueblo de Israel que el faraón no era un Dios invencible. Aunque él se presentaba como un Dios en la mente de los egipcios y faraones, para ellos era un Dios invencible. Pero Dios armó un escenario donde le demostraría tanto al pueblo egipcio como al pueblo de Israel que Jehová Dios era el Dios todopoderoso y el Dios invencible que sacaría a su pueblo de la esclavitud. Por una parte, entonces mandó a Moisés para que liberaran al pueblo, y por otra parte endurecía el corazón de Faraón y montó este escenario para que el pueblo viera las maravillas, los prodigios y todas las cosas que Dios iba a hacer, y le derrumbaría la estructura mental de que Faraón era un Dios invencible. Fíjense usted todo lo que Dios tiene que hacer y permitir muchas veces para que nosotros rompamos estructuras en nuestra mente, que era la estructura que el mismo pueblo de Israel tenía durante 400 y tantos años. Pero no tanto eso fue lo que pasó, sino que salen por mano de Moisés de la esclavitud, liderado por su hermano, ayudado por su hermano Aarón, y Moisés salen por el mandato de Dios, y Dios les acompaña y Dios les promete que les va a entregar la tierra prometida y les va a acompañar durante toda la trayectoria. Pero aún así podemos ver, si usted lee más adelante, que el pueblo seguía con una estructura mental que no le permitía ser libre de la esclavitud. A pesar de que ya habían salido, su cuerpo estaba libre, pero su mente permanecía en esclavitud. ¿Cuántas personas no conocemos que son libres en su cuerpo, pero en sus mentes están cautivas, presas de estructuras mentales que no le permiten ser libres? Por eso comencé esta prédica hablando de la renovación de vuestro entendimiento. Si no te renuevas en tu mente, nunca podrás entender cuál será la voluntad de Dios para ti, para mí, para nuestras vidas. El pueblo, de hecho, nunca encontró la voluntad perfecta de Dios, que era la tierra de Canaán. Esta primera generación muere en el desierto porque era una generación esclava mentalmente. No creían, no se liberaban de todas las cosas que Faraón había impuesto. Recordaban constantemente, si hubiésemos estado en Faraón teníamos comida, si hubiésemos estado en Faraón teníamos agua, si hubiésemos estado allá donde el Faraón teníamos esto y aquello. Constantemente la estructura mental los traicionaba y ellos volvían a estar presos en Egipto. Hoy quiero traer esta palabra para que hoy nosotros podamos entender claramente lo perjudicial que es estar todavía con estructura en nuestra mente que no nos permiten ser liberados, libres. Por eso le puse rompiendo estructuras en mi vida. Quiero, para pasar a las estructuras, clasificar estas estructuras y cómo poder romperlas, quiero pasar rápidamente un poquitito más adelante en la lectura en el Éxodo, capítulo 11, 9, 10, y corroborar lo que les dije, que el mismo Dios había montado este escenario para endurecer el corazón de Faraón y demostrar así que Dios era el Dios poderoso, invencible, y que tenía la facultad de destruir al Faraón. Éxodo capítulo 11, versículo 9, 10 dice, más adelante:
más adelante. Dice Éxodo capítulo 11, versículo 9 y 10. Les leo rapidito con la dirección de Cristo Jesús. Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová, escúcheme bien, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Imagínese usted todo lo que estaba haciendo Dios para simple y llanamente demostrarle a su pueblo de que Él era el Dios invencible. Dios movía el corazón del Faraón, pero era para demostrar el poder mismo de Dios. ¿Me entiendes? Propiciaba que Faraón dijera no, y entonces Moisés hacía lo que tenía que hacer de parte de Dios, y el pueblo veía las señales, prodigios y todas esas cosas que hacía Dios para que el pueblo fuera liberado. Muchas veces Dios va a hacer cosas en nuestra vida que no son para perjudicarnos, sino para que tú conozcas el poder de Dios, para que veas el milagro de Dios. Dios va a poner pruebas en nuestra vida, es para que Él sea glorificado y tú rompas esa estructura en tu mente que dice que Dios no se puede, con Dios no se puede, que no puedo hacer aquello, que no tengo aquello. Rompe todas esas estructuras, porque en Cristo Jesús, en Dios, en tu mente, cuando te renuevas, tienes la capacidad de caminar según la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios va hacia adelante, tú no puedes caminar hacia atrás. Cuando la voluntad de Dios abre puertas, no hay nadie quien la cierre. Cuando la voluntad de Dios en tu vida es prosperar, no hay nadie quien te tenga en miseria. Amén. Vamos a estructurar, vamos a clasificar estas estructuras que hoy en día pueden estar estorbándonos o pueden estar presentes en la vida de los cristianos. Y yo quiero clasificarlas, o de una manera u otra poder decirlas en ciertas, ¿cómo decir? Diferentes tipos, pues. Ok, la primera de las estructuras familiares, que son muy complejas en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, pues, detrás de nuestra familia. Venimos detrás de un padre y una madre que se encargó de nosotros. Pero muchas veces esos papás y esas mamás no conocen del Señor y traen estructuras así mismo de sus padres, nuestros abuelos, que vienen a modificar o a estandarizarse en nuestra mente como una forma de vida, y es normal. Pero cuando tú llegas a la palabra de Dios, cuando Cristo te libera, cuando Cristo te hace libre, comienza una renovación en la palabra de Dios, y no hay estructura, incluso familiar, que valga, que contradiga la palabra de Dios y que pueda estar presente en tu vida. Primero, los malos hábitos son costumbres. Hay gente que tiene costumbres porque simplemente su mamá o su papá le acostumbró. Y dice, no, yo conocí al Señor, pero mi mamá me acostumbró a esto. Mi mamá me acostumbró a disfrazarnos. Mi mamá me acostumbró a prenderle una vela a un santo. Mi mamá no era una costumbre, pero no se preocupe, pastor, que nosotros no caemos en eso, sino que lo hacemos porque para seguir la costumbre de mis viejos, que ellos hacían esto y hacían aquello. Pero toda costumbre que contradiga la palabra de Dios, tienes que quitarla de tu vida. Son estructuras que te mantienen cautivo sin darte cuenta. Hay costumbres familiares que ya no pueden seguir en nuestra vida, porque la palabra de Dios renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos hace libre de todas esas estructuras familiares que puedan contradecir la palabra de Dios. Las malas enseñanzas. Hay padres que, bueno, así como ellos vienen, también ellos dan. Y entonces dan enseñanzas erróneas, malas enseñanzas a sus hijos. Digan grosería, los ponen a bailar así, indecorosamente, inmoralmente. Hay padres que les da risa cuando sus hijos pequeños están haciendo un baile, tú sabes, inmoral, o ya dicen grosería. Ay, qué lindo el niñito como dice grosería, mira qué espectáculo, como él ya dice esto y aquello. Ese tipo de cosas que parecen inofensivas son estructuras que se van formando en la vida de ese niño, y cuando él forma su carácter, tiene una estructura inmoral en su cabeza que su propia familia le enseñó. Entonces tenemos que romper esa estructura, hermano. La manera de criar a nuestros hijos no es como nuestros padres nos la enseñaron, amén, que ellos sean cristianos. Pero si sus padres no eran cristianos y no tenían el conocimiento de cómo formar a nuestra familia, el conocimiento te lo va a dar la palabra de Dios. Porque si los padres nuestros fueron personas que no conocieron de Dios,
y nuestros padres eran ladrones, eran machistas, eran cualquier tipo de cosa que ellos te pudieron haber enseñado, cuando Cristo llega a tu vida, esa estructura de enseñanza familiar mala es rota por la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir, yo te voy a enseñar a hacer lo malo porque a mí me enseñaron a hacer lo malo. El refrancito ese que familiarmente dice, déjalo que se golpee para que aprenda. Déjalo que se golpee para que él mismo aprenda. Eso no, eso es del diablo, porque si ya tú aprendiste que ahí hay un hueco, lo más sensato es que le diga a tu hijo, ahí hay un hueco, aprende a pasar por este lado para que no caigas en ese hueco. Pero ¿cuál es la enseñanza? No vale, a lo que se estrella en el carro para que agarren responsabilidad. No, la responsabilidad la vas a tener cuando escuchas la palabra de Dios, cuando le enseñas a través de la palabra de Dios los caminos que el mismo Señor nos enseña para que no tengamos que tropezar. Entonces tenemos que romper esas estructuras que vienen de la familia, que muchas veces tanto daño hacen a la sociedad. Porque entonces si la familia estaba mal, entonces te toca a ti ser mal. Si la familia era prostituta, la mamá o los papás eran pecadores y lo que sea, entonces yo también tengo que serlo, porque yo estoy reproduciendo el carácter de mi padre. Reproduce el carácter de Cristo. Amén, de que tus padres sean cristianos, bendición entonces. Pero cuando sus padres no conocían de la palabra, nuestros padres nos traían enseñanzas que contradecían la palabra, es hora de romper esa estructura y comenzar a tener un lineamiento en la palabra de Dios. Amén. Segunda estructura, las estructuras del mundo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros no podemos conformarnos a este siglo, conformarnos a las cosas que el mundo nos ofrece. Hoy en día, una de las mayores estructuras que dominan sobre esta atmósfera es la estructura que el mismo mundo está colocando sobre las personas. Sobre las redes sociales, en las costumbres, en las aberraciones sexuales. Hoy está por allí de moda saliendo una nueva aberración que no es nueva, sino que ahora se quiere como que formalizar. Se le está dando un carácter legal a la pedofilia. El mundo, sus deseos aberrantes comienzan a avanzar para la destrucción del humano, del hombre. Entonces nosotros tenemos que romper toda esa estructura, hermano. Tú naciste para ser hombre y naciste para ser mujer. ¿Por qué te digo naciste? Porque desde antes de tu nacimiento ya Dios te tenía predestinado. Por lo tanto, tú no puedes contradecir la voluntad de Dios. Si Dios te hizo hombre, hombre serás. Y si te hizo mujer, mujer serás. Ahora, si tú tienes una desviación, si tú tienes un problema con tu conducta sexual, entonces, hermano, pídele a Dios y Dios rompe esa estructura, ese espíritu maligno, esa enfermedad, Dios la rompe y te hace sano y te constituye un hombre según la palabra de Dios. El mundo ofrece vanidades, el mundo ofrece aberraciones, el mundo ofrece todo lo contrario a la palabra de Dios. Si te pones a ver todas las enseñanzas que el mundo y sus modas ofrecen para el mundo, para la misma humanidad, son todas aquellas que contradicen a la palabra de Dios. Pero Dios mismo nos da entendimiento, nos da discernimiento, capacidad de observar, mirar y de saber lo que está escondido detrás de todo esto, para saber que eso no es de Dios. Entonces es hora de que rompamos las estructuras que el mundo nos da, así como la estructura moral. El temor a fracasar es una estructura que el mundo pone ahorita a la vanguardia. Todo el mundo tiene temor a fracasar y por eso no quiere hacer nada. Y si salgo mal, y si no lo puedo hacer, rompe esa estructura mundana, porque si estás en las manos de Dios, Dios te va a capacitar con lo que tienes para que puedas hacer lo que tengas que hacer. Y ojo, puedes fracasar en un primer intento, pero eso no es el hecho de que tengas que dejar de hacer lo que tengas que hacer. Si fracasas, levántate otra vez, pide dirección a Dios y comienza. Sé insistente, sé persistente en todas las cosas que hagas para que Dios te pueda traer la victoria. Las maldiciones generacionales hablan también, aquí la tenía escrito por aquí, se me olvidó mencionarla, sobre la parte familiar. Ustedes saben que por allí muchas personas enseñan y predican acerca de las maldiciones generacionales, que aún después que el Señor llega a tu vida, aún después que el Señor te libera, te perdona y a través de la cruz tú eres perdonado y hecho una nueva persona, aún enseñan que tienen todavía personas maldiciones generacionales. Hermano, quiero decirte algo. Si tú crees que después de aceptar a Cristo
las maldiciones generacionales siguen estando en ti, tú estás invalidando el sacrificio de la cruz. Tú estás diciendo, el Señor Jesús puede hacer esto, pero esto no. Cuando tú eres liberado por el Señor, cuando tú eres sanado, cuando tú eres perdonado y cuando el Señor te hace nuevo, te quita todo, te hace nuevo, y las maldiciones que puedas haber arrastrado por generaciones, Él las quita. Una cosa son las consecuencias y otra cosa son las maldiciones. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser que pasen. ¿Por qué? Porque las consecuencias son el producto de una mala decisión o un mal comportamiento que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá eran unas personas muy malas, eran unas personas que andaban en pecado, y tu papá, ni Dios lo quiera, se ahorca, se mata. Obviamente que así aceptes a Cristo, tú vas a seguir una vida sabiendo que tu papá se quitó la vida. Él mismo se mató, se suicidó. Y eso es una consecuencia, pero esa maldición de que él se ahorcó y tú te vas a ahorcar, eso no pasa. Eso de ahí no brinca, porque el Señor anula toda maldición generacional que pueda atentar y seguir en tu vida. Eso es con una parte que me faltó ahí muy importante en la estructura familiar, porque mucha gente por allí anda siendo engañada con eso. Si el Señor te liberó, te libertó y te sanó, tú eres una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. La tercera cosa que quisiera nombrar es las estructuras del alma. Hay estructuras que se forman en el alma de los cristianos, como son el mal carácter. Hay gente que dice, no, pastor, yo acepté al Señor, yo estoy en la iglesia, pero una cosa que no puedo cambiar es mi mal carácter. Hermano, muchos de nosotros lidiamos con el mal carácter, y eso es una estructura que debemos romper. Hay momentos en nuestra vida donde eso sale, aflora, y nosotros quedamos mal parados como cristianos. El mal carácter es una estructura que debemos romper de nuestra vida, y para eso el Espíritu Santo nos da autocontrol, nos da mansedumbre, que son uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado con eso. El temor a fracasar, se los dije, perdón, eso fue en la parte anterior. El odio y el rencor. El odio y el rencor. Eso es una estructura que está en el alma. Gente que no perdona, que permite que la situación que acontece les penetre en lo profundo de su corazón y viven una vida amargada, con rencor y con odio. Ninguna persona que dice ser cristiano puede vivir en su corazón con odio, con rencor y con amargura. Necesitamos romper esa estructura en el alma que hace que una persona no viva en paz. ¿Y cómo se rompe esa estructura? Cuando decidimos perdonar. El odio viene y permanece por la consecuencia de no perdonar, hermano. Decide perdonar, no importa lo que te hicieron. Decide pasar la página, que el sol no se ponga sobre tu enojo. O sea, el día siguiente, olvídate de lo que pasó y comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el amor de Dios lo abarca todo y está puesto allí en nuestros corazones para poder perdonar diariamente. Amén. La falta de perdón, entonces. Y la última estructura que quiero hablar es la estructura espirituales. Así como la idolatría, todavía hay gente, tengo conocimiento de todavía hay gente que conozco en la iglesia que todavía siguen idolatrando imágenes, que todavía siguen con idolatría de algunas cosas, y eso les está afectando grandemente a su familia. Hermano, la idolatría es un pecado que Dios condenó durante mucho tiempo y todavía sigue condenando, pero en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que Moisés sube a buscar las tablas y ese pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba? Y bueno, presionaron a Aarón y hicieron un becerro de oro para adorarle. La idolatría es una estructura que ellos tenían porque ellos venían de un sistema en Egipto donde adoraban muchos dioses. Pero Dios se había encargado de presentarles a ellos un nuevo sistema de adoración único y exclusivo para Él, para nuestro Señor Jehová. Pero ¿qué pasa? Esa estructura retrocedía, los hacía retroceder y ellos comenzaban a idolatrar a otros dioses y a cosas que Dios había prohibido. Hoy nosotros en la palabra no se ponga a buscar las 4 patas, las 5 patas al gato, no se ponga. No se pongan, mi hermano, porque la palabra es clara, desde el comienzo hasta el fin, que Dios condena la idolatría. Y la idolatría es todo aquello que quiera desplazar o que ocupe el primer lugar que debemos darle a Dios. Así que esta estructura
tiene mucho que ver con aquellas personas que todavía traen costumbres, que traen estructura de adoración y de idolatría a imágenes y a tantas cosas. Existe como costumbre y todavía la siguen practicando. Cuidado con eso, mi hermano. No juegue el pisicorre aquí y allá, porque el que juega pisicorre siempre le agarran ao en el Señor. Por lo menos en el Señor siempre le agarran ao. O es frío o es caliente, pero no puede ser tibio. Así que decide quitar esa estructura de idolatría de tu vida y adora a Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador y nuestro único Dios todopoderoso. Adórale a Él y solo a Él. Amén. Así que también está la ignorancia de la palabra. Esa es una estructura que mucha gente no quiere romper. Hay gente que no quiere ponerse con la palabra al día. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, va a la iglesia y oye la predicación, pero no le interesa una papa lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, es hora de que salgas de la oscuridad, que salgas de la ignorancia y que comiences a buscar la palabra de Dios y a leerla y a escudriñarla para que ella hable a tu vida y a tu corazón. Amén. Así que es una estructura que es de romper. Y por último, la falta de santidad. Esto es lo que determina la vida o la muerte de un cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos santificarnos diariamente. Cristo hizo su trabajo. Cristo murió en la cruz para que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros santificarnos en Cristo Jesús, creer en Él y permanecer en Él y vivir una vida agradable a Él. Porque son tres cosas: creer, permanecer y vivir agradando al Señor. ¿Ok? De nada te sirve creer en Cristo y vivir una vida aberrante en el pecado. De nada te sirve haber aceptado al Señor, pero no quieres dejar el pecado. El pecado el Señor te lo perdona, pero está en ti salir de una vida aberrante y de pecado que te permita vivir una vida agradándole a Él. Amén. Así que esta estructura de la santidad, esa estructura que muchas veces la gente, el pecado que no le permite vivir la santidad, esa estructura es una de las más importantes, porque sin santidad nadie verá al Señor y de ella depende la vida o va a depender de la muerte espiritual de nosotros como cristianos. Amén. Bueno, esta es la palabra que hoy quise traerle a ustedes, mis queridos hermanos. Vuelvo a hacer una conclusión, vuelvo a repetirles entonces haciendo esta conclusión. La estructura que debemos romper en nuestra vida comienza en nuestra mente. La mayor estructura que corroe el cuerpo, derrota el alma y mata al cristiano está metido en nuestra mente. Renuévate con la palabra de Dios para que puedas comprobar la voluntad que Dios tiene para ti en su misma palabra. Amén. Y comienza a romper todas esas estructuras familiares, estructuras del mundo, estructuras del alma y estructuras espirituales que quieran atentar contra la vida de nosotros. Por eso el Señor cada mañana nos renueva, cada mañana nos perdona y su misericordia se extiende para que nosotros tengamos oportunidad. Pero es hora ya de agarrar las herramientas necesarias que Él nos da en su palabra y romper todas estas estructuras que nos mantienen cautivos en nuestra mente. Amén, 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 amén. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Si estás oyendo esta palabra y quieres en esta mañana aceptar al Señor, yo te invito a que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Señor, yo abro la puerta de mi vida y mi corazón para que tú entres y te hagas mi Señor y mi Salvador personal. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te amo, Señor. Te amo, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, esto es la palabra de hoy. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Nos vemos el próximo domingo. Voy a tratar de grabar las cápsulas de vida durante la mitad de la semana y felicito a todos los cumpleañeros y bendigo a cada uno de los que están al otro lado de esta pantalla viendo este mensaje en el nombre de Jesús. Chao, Dios los guarde y los amo en el Señor. Amén. Te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos.
terminará. La creación